Buenos días a todos. Vamos a dar inicio, como siempre, a la cátedra de Gerardo Molina, a la sesión número 7. Como siempre, damos inicio con las notas del himno nacional. Todos de pie, por favor. Gracias, pueden sentarse. Esta cátedra se ofrece gracias a la Rectoría Seccional de Bogotá, de la Universidad Libre, por supuesto gracias a nuestros colaboradores, la Comisión de Regulación de Comunicaciones de Colombia y a la Universidad de Guadalajara, el Doctorado de Innovación y Tecnología. La conferencia de hoy, Comercio Digital, Principios y Modelos de los Negocios Digitales, está a cargo de Felipe Sarmiento. Felipe Sarmiento, a quien le damos la bienvenida a la Universidad Libre el día de hoy, sábado. Es ingeniero electrónico de la Universidad Javeriana, máster en tecnologías inalámbricas del Politécnico de Turín, de Italia, senior advisor de la Comisión de Regulación de las Comunicaciones de Colombia, experto en políticas de regulación de las telecomunicaciones, ligados a la economía digital, ciberseguridad e Internet de las cosas, y estuvo como ingeniero de investigación y desarrollo de arquitectura de comunicaciones en Fiat Chrysler Italia como uno de sus trabajos, de sus múltiples trabajos y experiencias en este tema. Y en especial la conferencia de hoy se enmarca dentro de un interés para nosotros y para esta cátedra, que es el tema de la economía digital, y en el que Felipe Sarmiento ha colaborado mucho para el Gobierno Nacional en la implementación de estas políticas. Sin más, voy a dar paso simplemente a Felipe y saludarlo con un fuerte aplauso. Bueno, agradezco al director de Relaciones Internacionales, a Mario, por extenderme esta invitación a ser parte de esta cátedra tan pertinente en este momento. Una cátedra que este año se centra alrededor de los temas de la cuarta revolución industrial. Y digo que es un momento oportuno porque tenemos que entender que todos nosotros vivimos en un momento único de la historia.
Son muy poquitos los momentos en la historia en la que a los países, a las naciones, se les reparten las cartas con las que van a jugar los próximos 20 años. Y cuando hablamos de que estamos iniciando una cuarta revolución industrial, es justamente eso. Estamos recibiendo con qué cartas cada uno de los países va a jugar las próximas décadas. Así como en la primera revolución industrial que se creó a partir de los motores de vapor y a partir de los grandes movimientos de personas hacia las urbes para conocer lo que posteriormente serían las sociedades urbanas como las que tenemos hoy. En ese momento, en esa primera gran revolución industrial, resultó vencedor el mundo anglosajón. Uno podría acá investigar acerca de por qué, cuáles fueron los factores que llevaron a ese éxito, pero realmente esas revoluciones industriales se han ido sucediendo. La segunda es aquella que se creó a partir de la producción en masa, de las cadenas de valor. Después vino la revolución del computador y hoy en día estamos en el amanecer de una nueva revolución industrial que nace a partir de una serie de tecnologías que hace 50 o 60 años que nos soñamos. No tenemos los carros voladores, pero tenemos la edición de genes, tenemos inteligencia artificial, tenemos la robótica, tenemos el Internet de las cosas, y cada una de esas tecnologías va a cambiar todos los aspectos de nuestra sociedad. Así como las anteriores revoluciones cambiaron no solamente la manera en que trabajamos, sino la manera en que vivimos, nuestros valores y cómo pensamos, esta revolución no va a ser distinta. Por eso creo que es una gran acción a partir de la Universidad Libre tomar como tema para esta cátedra la cuarta revolución industrial y sin más quiero empezar a hablar acerca de lo que nos atañe hoy, que es el comercio digital. Entonces, bueno, hoy quiero hablar de 3 temas específicamente. Primero vamos a hablar acerca de qué son los modelos de negocio digitales, qué los hace distintos, cuáles son las fuerzas que les permiten tener la disrupción que tienen hoy en día en los mercados. Después vamos a concentrarnos específicamente en el caso del comercio electrónico. Y por último, quiero que hablemos acerca de los smart contracts, del blockchain y cuál es el efecto que eso podría tener en los mercados globales. Tenía por acá. ¿Tienes el otro micrófono? Bueno, no importa. Bueno, la manera en la que me gusta entender la economía digital es, aquí tenemos todos los sectores de la economía. Cada uno de estos segmentos de la torta es un sector de la economía. Y en el centro de la economía digital siempre vamos a encontrar el cliente. Si bien hay unas fuerzas disruptoras, en últimas el cliente está en el centro de toda la economía digital, o el usuario, si no lo queremos ver desde el punto de vista de la empresa. Y hay una serie de facilitadores digitales o de tecnologías que empiezan a permitir la disrupción digital. Esos son, por ejemplo, los dispositivos, las redes de comunicaciones. En el lado exterior vamos a tener a las compañías tradicionales. Entonces, por ejemplo, en educación vamos a tener a las universidades, en el tema de utilities vamos a tener a las empresas de servicios públicos, pero lo cierto es que hay una serie de actores que llamamos nativos digitales o aquellas empresas que nacieron digitales y que empiezan a crear una disrupción en cada uno de los sectores de la economía. Y uno muchas veces se centra en los casos más mediáticos, en el caso del transporte, en el caso del turismo, porque es muy evidente los conflictos que se han empezado a tener en los mercados del
taxis, de alojamiento por pocos días, pero realmente si uno analiza la dinámica, esta dinámica aplica a absolutamente todos los sectores de la economía. Tan es así que dentro de unos años ya no vamos a poder hablar de la economía digital, vamos a tener que hablar únicamente de la economía, porque todo va a ser digital. Entonces, esta es, digamos, el marco con el cual entendemos la economía digital, apoyada además por algunas áreas de soporte, como son el gobierno, los reguladores, la academia, los inversores de mercado. Y aquí cada uno de nosotros tiene una responsabilidad y es entender estas dinámicas y trabajar para que esto se convierta en un beneficio para la sociedad. Bueno, en la economía digital además hay que entender que tanto la demanda como la oferta juegan un papel igual que en la economía tradicional, pero adicionalmente, si bien hay elementos que cambian que van a cambiar la demanda, por ejemplo, cuántas personas tienen acceso a un smartphone, cuántas personas tienen acceso a una tarjeta de crédito, también van a haber elementos de la economía digital que no solamente cambian la oferta y la demanda, sino que van a transformar los mismos procesos productivos. Es decir, van a ser más eficiente el mismo proceso de producción y por eso las ganancias o los resultados se van a ver no solamente en los clientes, en quienes están ofreciendo, sino también en toda la cadena que provee cómo es el proceso de producción. Aquí lo que tenemos es cuáles son las realidades de los negocios, digamos, tradicionales con los que hemos vivido en las décadas anteriores y cuáles son las dinámicas competitivas en las que se empiezan a convertir esas realidades del pasado debido a las fuerzas de la disrupción digital. Entonces, la primera es el producto físico, ¿no? Esa es una realidad con la que convivimos desde la primera revolución industrial hasta hoy en día. Pero entonces, si ustedes piensan en el smartphone que probablemente tienen en el bolsillo, que puede tener de 50 a 100 aplicaciones, muy probablemente cada una de esas aplicaciones antes la suplía un producto. Antes la gente tenía calendarios, antes la gente tenía relojes de pulsera, todavía los tenemos, pero empiezan a ser redundantes. Antes la gente tenía calculadoras, antes la gente tenía revistas. Todos ellos eran productos físicos. Las fuerzas de la disrupción digital hacen que esos productos se empiecen a convertir en servicios. Entonces, la calculadora ya no nos la venden como un producto, sino que nos venden el servicio anual de calculadora científica que grafica, o si quiere le doy la gratis, que es la equivalente a la Casio. Teníamos productos y servicios desconectados. Hoy en día toda la modularidad del ecosistema nos permite que los productos estén conectados, nos entreguen datos y con esos datos vamos a apoyar otras dinámicas. Normalmente los productos se desarrollaban en silos, eran creados por una sola compañía. Hoy en día ese mismo producto puede estar integrado con muchas más compañías y puede apoyar otras cadenas de valor. Hoy en día tenemos no solamente integración vertical, es decir, cuando uno empieza a incorporar otros elementos de la cadena de valor, sino también integración horizontal, cuando las empresas, como por ejemplo Netflix, pasan de ser simplemente distribuidores de contenidos a producir su propio contenido. Estamos teniendo no solamente, esa es una integración vertical, pero Netflix puede pasar también a hacer otro tipo de negocios y eso empieza a convertirse en una convergencia entre sectores. Más adelante vamos a ver otros ejemplos de esta dinámica.
Tenemos que antes habían lugares específicos donde nosotros utilizábamos los productos. Hoy en día lo que vamos a tener es que podemos tener el servicio en todas partes. Antes, si yo quería ver un contenido específico audiovisual, tenía que esperar a la casa y verlo en el televisor. Hoy en día puedo decidir cuándo lo quiero ver y si lo quiero ver mientras estoy yendo al trabajo, mientras estoy regresando en mi hora de almuerzo. El servicio empieza a ser ubicuo. Teníamos producción masiva, es decir, estudiábamos el mercado, encontrábamos qué es lo que las personas quieren hoy y diseñábamos el producto para ese tipo de mercado. Hoy en día la dinámica es completamente distinta. Un productor digital puede averiguar cuál es cada una de sus preferencias y diseñar una camiseta, un zapato, el producto que sea, específicamente para los gustos de cada uno de nosotros. Producción personalizada. Antes comprábamos un producto y ese producto sabíamos cuáles eran sus características, cuáles eran sus funcionalidades y se acabó. Hoy en día tenemos una gran cantidad de ejemplos de cómo los productos cambian por completo sus funcionalidades debido a las actualizaciones. No sé si han visto el caso, por ejemplo, de Tesla. Tesla, la compañía de automóviles eléctricos, sus carros no solamente son eléctricos, sino que son conectados y autónomos. Y eso significa que en el momento en el que Tesla desarrolla un nuevo algoritmo de parqueo paralelo, lo envía por las redes a todos sus clientes y si bien adquirí un carro que probablemente no tenía, no sé, cruise control adaptativo o que no tenía parqueo automático, en un año o en un año y medio ese carro puede llegar a tener esa funcionalidad a través de una actualización de software. Entonces, los productos dejan de ser simplemente productos con las especificaciones que compramos, sino que se convierten en productos dinámicos, fluidos, que cambian de acuerdo con las actualizaciones del manufacturador. De hecho, esa es una de las mayores preocupaciones de Huawei en este momento. El problema no es si Huawei es capaz o no es capaz de hacer teléfonos. El problema es que su sistema operativo depende de Google y no sabemos si todos los teléfonos que ya se vendieron van a tener actualizaciones después de 3 meses. Y eso cambia completamente cómo va a ser el funcionamiento de esos teléfonos en el futuro próximo. Entonces, bueno, ese es un overview de cuáles son esas dinámicas detrás de la disrupción de los modelos de negocio digitales y uno puede verlo en cada uno de los sectores, ¿no? El producto como servicio es una de las principales dinámicas y sucede principalmente porque los activos empiezan a volverse intangibles. Y cuando uno tiene productos que son intangibles, los costos están específicamente en la parte de investigación y desarrollo. Ya no tenemos costos de producción ligados a las commodities y a los materiales, sino a la investigación, al desarrollo, y el costo de enviarlo puede llegar a ser marginal, ¿no? Ya, ¿cuánto le cuesta a un Netflix cargar una película nueva? No le cuesta nada. ¿Cuánto le cuesta llevarlo hasta un cliente? No le cuesta nada. Lo que le cuesta es producirlo y adquirirlo, mientras que antes una buena parte del costo de todos los productos masivos era cuánto me costaba crear el VHS, la cinta, cuánto me costaba llevarla hasta la casa de las personas. Y eso hace que el modelo de negocio ya no sea te voy a vender un VHS, sino te voy a vender un servicio y te lo voy a vender mensualmente o anualmente. Esto viene acompañado de que los retailers dejan de ser físicos y se convierten en virtuales
y de que se reducen una gran cantidad de intermediarios en toda la cadena de valor. Ahora, algo que debemos entender es que muchas de estas plataformas que adquieren unos tamaños gigantescos en pocos años, logran hacerlo y logran ofrecer todos estos servicios porque son plataformas de múltiples lados. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que antes teníamos una empresa que le vendía directamente al cliente. Teníamos El Tiempo o a un Claro que vende su producto directamente al cliente. Hoy en día, cuando nos ofrecen servicios gratis, cuando vemos que Google Maps es gratis, cuando vemos que Gmail es gratis, cuando un producto es gratis o un servicio es gratis, es porque nosotros somos el producto. ¿Somos el producto de quién? Del otro lado de la plataforma. Por eso decimos que son plataformas de múltiples lados. ¿Cómo adquiere su ingreso Google y Facebook? A través de la publicidad. Entonces, para nosotros es un servicio, nos conecta con nuestros amigos, nos permite comunicarnos, pero realmente nosotros somos el producto. Nuestros datos, quiénes somos, cómo nos movemos, qué compramos, ese es el verdadero producto. ¿Y quién es el verdadero cliente de Facebook y de Google? Pues las corporaciones que necesitan esos datos para desarrollar productos y bienes que todos consumimos. Entonces son plataformas de múltiples lados que logran ofrecer un servicio gratuito porque compensan los costos de mantener y sus utilidades con el otro lado de la plataforma. Plataformas de múltiples lados y casi todas las grandes plataformas que vemos o las grandes aplicaciones que vemos teniendo éxito en el mundo hoy en día son plataformas de múltiples lados. Es el caso de Spotify, Google, LinkedIn, Airbnb. Si analizan cada uno de ellos van a ver que siempre hay un lado un lado adicional al lado del cliente. Otra dinámica es la convergencia de las cadenas de valor y como les decía, antes las empresas actuaban en un sector específico, actuaban en el sector de energía, actuaban en el sector de entretenimiento. Hoy en día, debido al tamaño tan grande que adquieren las compañías y las plataformas electrónicas, les permiten adquirir economías de escala suficientes para moverse hacia otro sector económico. Es el caso, por ejemplo, de los servicios financieros, que dejan de ser solo servicios financieros y pasan a ser también servicios de comunicaciones y entretenimiento, medicina. Y estoy seguro de que si uno se sienta a analizar, seguramente encuentra compañías en cada uno de los sectores económicos moviéndose hacia sectores adyacentes. Adicionalmente, acerca del servicio en todas partes, pues antes lo que teníamos era canales específicos de acceso. Había un canal específico para acceder a las noticias, un canal específico para acceder a las telecomunicaciones. Hoy en día, cuando los hogares tienen no solo teléfono, sino también computador y además pueden llegar a tener tabletas, y eso apoyado con las comunicaciones móviles generan que los canales de acceso se multipliquen. Yo no sé, muchos de ustedes me imagino que ya no van a un banco, no saben lo que es. Yo por lo menos hace mucho tiempo que no iba a un banco. La última vez que fui fue porque fui a solicitar un crédito y creo que ya hoy en día ni siquiera es necesario ir al banco cuando uno requiere un crédito. Pero lo cierto es que la omnicanalidad es una de las características principales de estas fuerzas. Ahora, la personalización es una de las principales razones por las cuales estos productos se han vuelto más atractivos para los usuarios. Y es que cuando los productos están conectados, les permiten
al productor o a los manufacturadores recolectar todos los datos específicos. Este es el caso, por ejemplo, de Nike Plus. Nike Plus fue de las primeras dispositivos para hacer medición de la performance de los deportistas. Era una especie de, no era un llavero, era un dispositivo que se ponía dentro del zapato, como una balita. Los zapatos que venían con esa posibilidad, se les podía levantar la plantilla, se ponía y eso era hace ya casi 10 años. Ellos fueron pioneros en esta tecnología. E inicialmente lo vendían como una manera de, como hoy en día hace el Apple Watch, de medir cuántos kilómetros recorriste, cuáles fueron tus pulsaciones. Pero realmente lo que hay detrás de ese producto es mucho más que la medición de cada uno y de su performance deportiva. Lo que hay detrás es la posibilidad para Nike de recolectar todos los datos de quiénes son sus clientes, de cuándo corren, de cómo corren, y además como la aplicación te pregunta qué te gusta, te puede hacer una encuesta rápida, cuál de esos 3 modelos te gusta más, pues todos esos datos regresan a la cadena de investigación y desarrollo para que el desarrollo de los productos se personalice de acuerdo con la base de clientes. Entonces tenemos personalización y creación activa. Y esto es solamente un ejemplo de Nike de hace 10 años. Esto se repite todos los días. Cuando nosotros usamos Rappi, Rappi también es una plataforma de múltiples lados. En un lado estamos nosotros, en otro lado están los rapitenderos, en el otro lado están las compañías. Y lo sé porque me lo ha comentado personas de la industria, la cantidad de veces que la industria va a Rappi y le pregunta qué están comprando nuestros usuarios, a qué hora lo están comprando. Ese es hoy en día uno de los sectores más fuertes de Rappi. Hace poco cerró un negocio con Bavaria en el que le entregó toda la información de en qué hora, a qué hora se consumen sus productos, a qué tipo de productos debería estar moviendo en la ciudad de Bogotá. Entonces, esta es una de las dinámicas que más se mueve y sobre las que más vamos a ver desarrollo en los próximos años. Y bueno, hasta aquí es una mirada general de cuáles son las fuerzas disruptoras de la economía digital. Y cuando uno se centra en cada una de ellas, puede empezar a ver que hay muchos desafíos de política pública y de política regulatoria. Cuando uno piensa, por ejemplo, en el poder de los datos que tienen hoy en día las compañías, pues empieza a ver que ya no podemos medir la competencia únicamente con los activos de una compañía o con cuántos usuarios tiene. Muchas veces, por ejemplo, cuando se analizaba en Estados Unidos si Google es un monopolio, si Facebook es un monopolio, al principio los abogados de competencia decían no, pero pues es que es un servicio que es gratuito. ¿Nosotros qué hacemos investigando un mercado de un monopolio donde el servicio es gratuito? Y la verdad es que por un tiempo se pensó que era así, pero hoy en día lo que sabemos es que está bien que el servicio es gratuito, pero ese monopolio definitivamente empieza a tener efectos en la sociedad, no solamente a través en los usuarios, que es lo que normalmente se ocupa la política antimonopolio y la política de competencia, sino en el mercado de la publicidad, en las noticias falsas, en el control editorial de los contenidos. Entonces, realmente sí tenemos que encontrar maneras distintas de manejar nuestra política pública y política regulatoria de acuerdo con cada una de estas dinámicas competitivas. Y espero que, digamos, ese principio
les empieza a dejar ideas de cuáles son los desafíos a los que nos enfrentamos hoy en día, tanto en el sector público como en el privado. Pero específicamente, el día de hoy quería hablar acerca del estado del comercio electrónico. Y recuerden, teníamos toda una torta con todos los sectores económicos y sobre cada uno de ellos uno podría entrar a mirar qué está haciendo la economía digital en ese sector económico. Y hoy vamos a adentrarnos en el caso del comercio electrónico. El año pasado, por primera vez en Estados Unidos, las ventas a través de portales electrónicos superaron las ventas en los canales físicos. Eso impulsado principalmente por Amazon. Y entonces, cuando uno quiere investigar qué está pasando en el comercio electrónico, es fácil irse al caso de Semantics Tree. Semantics Tree es una compañía, era una startup que salió de Y Combinator en San Francisco y se encarga de hacer inteligencia de mercados. Ellos analizaron más de 100 millones de dominios en Internet, es decir, escogieron un equipo de ingenieros de datos y esos ingenieros de datos empezaron a través de crawlers, se llaman ese tipo de programas, a recorrer toda la web para ver cuántos dominios de Internet eran de comercio electrónico, en cuántos dominios de Internet podíamos comprar objetos. Y encontraron que 138 millones de dominios en el mundo nos permiten comprar y vender objetos. De esos, realmente más o menos 94 millones están activos. Y si uno empieza a ver qué se vende en cada una de esas plataformas, pues lo que encontramos es que la mayor parte de las plataformas venden productos de vestimenta, belleza, productos para bebés, cocina y así, pero hay una larga lista de productos que se venden. Sin embargo, a pesar de que hay millones de actores o de páginas donde se están vendiendo productos, cuando uno empieza a ver el tamaño del catálogo, la gran mayoría de los portales de Internet que venden productos venden menos de 500 productos. Lo que quiere decir esto es que en este comportamiento exponencial del catálogo de los productos, lo que nos damos cuenta es que aquellos portales que superan los 500.000 productos son solamente 100. Y esto pasa frecuentemente en la economía digital. Llega un actor, captura el mercado y se crean unos actores gigantescos. En este caso, dentro de estos 100, pues tenemos a Alibaba, eBay, Mercado Libre. En cada una de las regiones del mundo son muy pocos aquellos que superan esa gran cantidad de productos. Y bueno, para llegar a esos portales de Internet, pues hoy en día se llega a través de las redes sociales. Y la red social sobre la cual más se publicita el comercio electrónico, por supuesto, es Facebook, seguida de Twitter, seguida de Instagram, YouTube y por último Pinterest. Pero si uno ve específicamente en las categorías de productos, pues el panorama cambia mucho. El panorama cambia mucho porque en la categoría de productos que más se vende, que es ropa y accesorios, realmente no es Facebook en donde más se publicita, sino que es Pinterest. Y ni siquiera es seguida de Facebook, sino seguida de Instagram. Y eso lo que quiere decir es que si bien Facebook domina, digamos como le dicen la long tail o la cola larga de todos los e-commerce, realmente cuando uno va a ver los productos que más se venden o que más se están vendiendo, dominan casi siempre Pinterest e Instagram, en ropa y accesorios, en belleza, en productos para bebés. Realmente Facebook empieza a ganarle al resto únicamente en la categoría de vehículos, empata en música. Pero eso lo que quiere decir es que cada nicho de mercado tiene su propia plataforma social preferida.
Y pues Instagram, por ejemplo, si uno mira los datos, ha crecido mucho en todas las categorías y es posible que el próximo año pues lo veamos liderando en más categorías. Sin embargo, a pesar de que hay 130 millones de dominios donde podemos comprar cosas, aún hoy en día muchos de esos dominios son inseguros. Este era un mapa que hacían acerca de cuáles de esos dominios tienen cifrado SSL. Eso quiere decir que cuando nosotros enviamos y ponemos nuestros datos de tarjeta de crédito, esos datos van a venir cifrados y no los va a poder ver ninguna otra persona que tenga acceso a ese stream de comunicaciones. Y únicamente el 50% en Colombia de los dominios que tienen e-commerce adentro tienen SSL. Entonces, pues ahí es entendible que todavía la gente le tenga un poco de desconfianza. Esos datos eran los datos a nivel global, pero ¿cómo estamos en Colombia? ¿Qué está pasando en Colombia en el tema del e-commerce? En Colombia el e-commerce sí ha crecido mucho. Todavía estamos lejos de donde quisiéramos estar, de donde deberíamos estar para la penetración de Internet que tenemos, pero sí ha crecido mucho. Hoy en día los colombianos tienen una frecuencia de uso de Internet todos los días de la semana de un 82% y únicamente un 2% de los colombianos manifiesta no usar Internet. Estos datos vienen de un estudio que hizo el Observatorio de Comercio Electrónico y no son exactamente iguales a los que tiene el DANE. Si uno se va a la medición del DANE, encuentra que el 50% de los hogares tiene Internet y más o menos el 50% de los colombianos tiene Internet móvil, sea prepago o pospago, pero cuando uno mira el dato agregado en mayores de 15 años, ya estamos alrededor del 80%. El 90% de esta encuesta que hizo el Centro Nacional de Consultoría con el Observatorio de Comercio Electrónico manifestaba que tenía acceso a un teléfono o a un smartphone, y en otra medición que hicimos el año pasado encontramos que el 70% de los colombianos ya tienen un smartphone y pues tienen acceso a Internet en casi todo, o sea en el hogar o en el trabajo. Y ese es como el primer filtro, que la gente tenga acceso a Internet. Pero obviamente van a haber otros filtros. Entonces no solamente basta con que la persona tenga Internet, sino que tiene que tener el acceso al banco y además tiene que tener otra barrera que puede ser las barreras culturales, las barreras de si confío o no para hacer una transacción en Internet. Y en bancarización lo que se encuentra es que el 44% de los colombianos tienen una cuenta de ahorros, pero únicamente un 20% tienen una tarjeta de crédito. Entonces, a nivel de bancarización todavía estamos lejos. A nivel de bancarización sigue siendo muy importante el efecto que tienen las sucursales de pago como los Baloto, los Efecti, porque realmente cuando uno va a ver los datos, buena parte del crecimiento del comercio electrónico viene no solamente del hecho de que la gente tenga tarjetas débito o crédito, sino de la posibilidad que hoy en día tienen muchos de comprar sus productos por Internet y luego ir a hacer el pago en el Baloto. Entonces, específicamente cuando se indaga acerca de si la gente hace compras o no por Internet, lo que encontramos es que el 91% realiza actividades de comercio electrónico. No quiere decir que compren, los que compran son el 19%. Pero el 91% de los colombianos lo que hacen es ir a buscar la información de los productos que están interesados en comprar a través de Internet y luego ir a adquirirlo
y un 20% sí ya empieza a utilizar el comercio electrónico. Entonces, el 80% de los encuestados en el estudio que hizo el Observatorio de Comercio Electrónico manifiesta que tiene acceso para acceder a cualquiera de los portales de comercio electrónico en Colombia. Y manifiesta que lo hace una vez a la semana. El 43% de los encuestados realiza este acceso para investigar sobre productos en los que está interesado una vez a la semana. Aquí están las diferentes, digamos, categorías de compra. Entonces hay una sección de comestibles. La que más consultan los colombianos pues es la sección de tecnología. Casi todos están buscando todas las semanas cuál es el teléfono que les interesa o el parlante que quieren comprar. La compra completamente a través de internet, es decir, los que pagan con tarjeta de crédito o pagan con PSE, está en 19%, y es una compra que se hace típicamente una vez al mes. 52% de este 19% realiza ese tipo de compras una vez al mes, que equivale más o menos a un 10% de la población colombiana está haciendo compras completamente por internet todos los meses. Después tenemos una categoría en la que la gente compra, pero la compra para ir a recogerlo en el sitio, o la compra para que se la lleven al trabajo o a la casa. Entonces, y pagar contra entrega, esta es la diferencia. Aquí hay pago contra entrega y aquí a recogerlo en el sitio. Y otro de los fenómenos que están pasando es que muchas veces hoy en día la gente hace esa primera consulta en el Falabella o en el Colsubsidio o en el Éxito, encuentra el producto o el precio que le gustó y dice listo, voy a ir a comprarlo en el Éxito. Y cuando llegan al Éxito lo que se dan cuenta es que ese producto no está disponible en la tienda física. Porque hoy en día la mayor parte del catálogo de todos los retailers está disponible solo en internet. Yo no sé si les ha pasado que llegan al Falabella, van a comprar el producto y les dicen no, aquí no lo tenemos, únicamente lo tenemos a través de internet, solicítelo y si quiere venga a recogerlo, se lo llevamos a la casa. Otro segmento grande que se clasificó, pero que digamos no siempre se clasifica como comercio electrónico, es la parte de recaudos. Es si la gente está pagando los servicios, está pagando la universidad y todos los demás digamos, servicios que tiene a través de internet, y en esa se encuentra que un 20% lo hace. Bueno, en Colombia la mayor parte de las personas que realizan comercio electrónico lo hacen a través de o acceden a través de un buscador, ¿sí? Eso lo que nos dice es que las personas todavía, bueno, realmente solamente la mitad de las personas está llegando a los portales de compra a través de las redes sociales. Y cuando uno mira por género, porque los datos también ahí están discriminados por género, hay un fenómeno curioso, y es que la mayor parte de las personas que acceden por redes sociales son mujeres. Hay como una diferencia de comportamiento en los colombianos entre hombres y mujeres. La mayor parte de los hombres acceden por buscador y la mayor parte de las mujeres acceden por redes sociales. O sea, después de ver un producto mientras están viendo Instagram y terminan llegando al sitio de compra. Hay otros que entran directamente a la dirección del marketplace, pero eso es únicamente el 37%. Y estos son, digamos, las maneras de llegar a los productos en línea, y estas son fuera de línea. Y pues fuera de línea realmente cada vez son menos las personas que terminan llegando a los productos por publicidad fuera de línea, o porque la vieron en la tienda física, o por el voz a voz. Hoy en día la mayor parte de los productos que la gente está interesada en comprar y adquirir es porque tuvieron información en línea.
Una cosa importante es que la gente le está empezando a perder el miedo al comercio electrónico, en parte porque la experiencia es casi siempre satisfactoria. Antes la gente expresaba dudas alrededor de no, pero es que yo prefiero ir a la tienda, me siento más seguro, lo veo. La mayor parte de las personas que hacen compras de comercio electrónico dicen que la experiencia es altamente satisfactoria. Sin embargo, si uno ve los datos, la principal barrera que tienen hoy en día los colombianos es el tema de la confianza. Uno podría dividir Colombia más o menos en 4 grupos. La mitad podrían hacer compras porque tienen, digamos, disponibles el acceso a internet y el medio de pago, sea electrónico o efectivo o al otro, el que sea, y eso equivale más o menos a la mitad de la población. Y de esa mitad, únicamente más o menos el 20% está haciendo compras, y el 30% que no hace compras a pesar de tener la posibilidad de hacerlos, manifiesta que es por falta de confianza, bien sea por los datos personales o por los datos bancarios. Y eso fue un estudio que hizo aparte la Comisión de Regulación de Comunicaciones, distinto de este estudio que les estoy mostrando del Observatorio de Comercio Electrónico. Lo otro es que el comercio electrónico hoy en día está arraigado principalmente en el ámbito nacional. Los consumidores hoy siguen siendo muy tímidos de las compras internacionales, únicamente un 14% de las compras de comercio electrónico se hacen en plataformas internacionales y el 85% se hacen en plataformas nacionales. Eso puede tener que ver con el tema de la confianza. Para mí también lo que revela es que el sistema de correo internacional en Colombia es muy poco fiable. Yo he hecho varias compras por internet de portales internacionales y casi siempre prefiero elegir entrega a través de DHL o FedEx porque con 472 realmente es complicado. Entonces ahí todavía hay unos desafíos en el sector de correos antes de que las cadenas de comercio internacional tengan un mayor auge en Colombia. Bueno, el 50% del comercio electrónico es offline y eso puede sonar contradictorio porque normalmente uno piensa que el comercio electrónico pues es todo en línea. Y cuando decimos que es offline, a lo que nos referimos es que si bien la gente hace la compra en el comercio electrónico, en falabella.com o en alcosto.com, el pago lo hace o contra entrega o en un punto de recaudo. Esto está relacionado con el hecho de que la gente todavía tiene un bajo nivel de bancarización, pero también tiene mucho que ver con la falta de confianza, con la falta de seguridad que la gente siente al momento de hacer la transacción. Adicionalmente, pues esto cambia dependiendo del monto del producto en el que la gente está comprando, ¿no? No es lo mismo hacer una compra de 20.000 o 30.000 pesos por Mercado Libre que cuando ya se está adquiriendo un computador de 2 millones de pesos. Entonces, en estos casos muchas veces la gente prefiere, si bien comprarlo por internet, ir al punto de recaudo porque el monto es más alto y empieza a sentir un mayor nivel de desconfianza. Y esas son más o menos las características principales del comportamiento del comercio electrónico en Colombia. Pero ese comercio electrónico que tanto auge ha tenido en los últimos años y que seguirá teniendo, se rige por un régimen jurídico que realmente es más una compilación de un agregado de normas, porque uno no podría decir que existe un régimen jurídico autónomo para el comercio electrónico y que muchas veces es difícil de aplicar y les crea muchos problemas tanto a los clientes como a las empresas. No sé, la semana pasada, por ejemplo, Rappi y Falabella se enfrentaron a una multa de la Superintendencia de Industria y Comercio por el tema del manejo de datos personales y todavía, por ejemplo,
Hay una cantidad de dilemas acerca de el régimen laboral con el que Rappi tiene a sus rapitenderos o de cuáles son los impuestos que se deben pagar cuando una plataforma electrónica ofrece servicios y no productos. Entonces, ese régimen jurídico, si bien se hace mucha referencia a la ley 527, pues esa ley ya va para 20 años y pues una ley con 20 años de vida en el mundo de las comunicaciones, pues es difícil de sostener. Entonces, estas son algunas de las principales normas que le aplican al comercio electrónico. La 1341 del 2009, que es el marco general de las telecomunicaciones. Esta, además, en este momento en el Congreso están en el debate de cómo debería cambiar esta ley TIC. Y pues realmente, como les digo, a pesar de ser del 2009, un poco más reciente que la 527, pues también se desactualiza y esto va a seguir siendo un desafío no solamente en el tema del comercio electrónico, sino en todas, porque acuérdense que estamos mirando únicamente uno de los segmentos de la rueda que les mostré al principio, y si este marco jurídico enfrenta desafíos en este segmento pequeñito, pues imagínense también cómo empieza a cambiar el marco jurídico de todas los demás. Entonces, Ley General TIC, perfeccionamiento del comercio electrónico o del acto electrónico. Entonces, en la 527 realmente lo que se establece es que hay una equivalencia entre, digamos, los requisitos que se requieren en el acto de comercio físico. Entonces, la firma digital, el contrato digital, se les empieza a dar equivalencia, pero realmente hay muchísimos elementos que harían falta para poder, digamos, darle la seguridad a todos los actores del comercio electrónico. La contratación estatal, hoy en día también la contratación estatal se rige a través de un portal electrónico que se llama el SECOP, a cargo de Colombia Compra Eficiente, con unos marcos de precios estandarizados. Y en la medida en que la contratación estatal cada vez se realice más en el SECOP, seguramente vamos a ver niveles más bajos de corrupción, niveles más altos de transparencia. También no recuerdo si fue la semana pasada o hace 2 semanas, el director de Colombia Compra Eficiente por primera vez pudo lanzar una alerta temprana en la que le decía a la Procuraduría y a la Contraloría que no recuerdo si era alrededor del 90% de los contratos que se deberían estar haciendo con contratos de infraestructura, con pliegos tipo, no se estaban haciendo el 90%, se estaban haciendo con pliegos normales. Y eso se hizo gracias a que hoy en día esa contratación se debe hacer a través del SECOP. Estos, pues digamos, han tenido unos decretos reglamentarios que ese marco jurídico sí está un poco más actualizado, pero siguiendo adelante con el régimen jurídico del comercio electrónico, también hay una ley que rige las páginas web y los sitios de internet de origen colombiano o aquellos que terminan en .co. Esta ley, de nuevo, podría tener muchas más actualizaciones. Aquí no dice, por ejemplo, nada acerca de si los comercios electrónicos deben implementar TLS u otros estándares de seguridad. El registro de nombres de dominio.com, este está muy ligado al punto anterior. La protección de datos personales, que es lo que le acarrió la multa a Falabella y a Rappi la semana pasada. Y aquí también hay unos debates grandísimos dándose a cabo. No sé si vieron la noticia el año pasado cuando la SIC sacó una lista de cuáles eran los países a los que se podían transferir los datos personales, y en esa lista no estaba ni Estados Unidos
ni China. Entonces, los países que más tienen plataformas y que tienen más servidores no podían no podían alojar los datos personales de los colombianos. Piensen en cualquier comercio electrónico que tuviera sus servidores, por ejemplo, en Amazon. Entonces, eso hacía o limitaba en dónde las compañías o con quién las compañías de comercio electrónico podían contratar los servicios de plataforma. Eso finalmente la SIC tuvo que reevaluar el tema e incluir unos países dentro de la lista y se terminó resolviendo, pero de nuevo hay desafíos enormes en el tema del tratamiento de datos personales, más cuando juegan un rol tan importante como el que juegan en el comercio electrónico, como ya vimos antes. Hay una ley para la protección de usuarios del comercio electrónico, aquí también se han tenido muchos desarrollos, hoy en día aplican las mismas garantías que aplican cuando hacemos una compra en una tienda física. El régimen de factura electrónica, la criminalidad en el entorno electrónico, aquí también hay desarrollos adicionales y de nuevo todo nuestro marco jurídico va a tener que respetar una gran cantidad de obligaciones internacionales que adquirimos en cada uno de nuestros tratados de libre comercio. Entonces también el tema de a dónde se pueden transferir los datos personales, a dónde no, si podemos limitar qué comercios llegan, todo eso se enmarca también en los tratados de libre comercio. Y listo, hasta aquí el tema del comercio electrónico en Colombia, cuál es el panorama. Y si recuerdan, el último tema sobre el cual quería hablarles es el tema de los smart contracts, los contratos inteligentes. Esta es la frontera no solo del comercio global, sino que blockchain, la cadena de bloques, es una de las tecnologías sobre las cuales se cree que va a tener una mayor disrupción, un mayor impacto en todos los sectores económicos. Entonces, no sé si aquí ya todos saben qué es un contrato inteligente, si lo han escuchado o si han visto alguno. Un smart contract es básicamente un conjunto de funciones de computadora codificadas. Es algo así como un programa, pero es un programa muy especial porque es un programa que incorpora los elementos de un contrato vinculante, la oferta, la aceptación y la consideración. Entonces, lo que se tiene es que este tipo de programas le permiten a un sistema ejecutar de manera autónoma una acción de acuerdo a una serie de parámetros de información irán llevando a cabo algo que se pactó entre dos partes. Y eso lo vamos a entender cómo funciona y por qué es tan importante. Entonces, tienen tres partes que son fundamentales en cómo funcionan los contratos inteligentes. La primera es el uso de firmas digitales. Normalmente cuando se firma un contrato entre las partes se identifican plenamente, dicen quiénes son, muestran su cédula, su representación legal. En el mundo de los contratos digitales se puede hacer un contrato entre dos personas anónimas. Se puede hacer un contrato yo con mi firma digital que garantiza plenamente quién soy y la otra persona también con su firma digital, y esas firmas tienen unas características específicas criptográficas que hacen que sea imposible suplantar mi identidad en esa firma digital. Lo segundo es que tienen acceso a la información y estos contratos inteligentes se escriben normalmente, o hasta ahora se están escribiendo en un programa que se llama Solidity, que corre en un blockchain que se llama Ethereum, y el acceso a la información se le llama en ese lenguaje un oráculo. Entonces el contrato no solamente tiene las dos partes,
sino que va a tener acceso a una información que las partes acordaron que iba a ser la información oficial para la ejecución de ese contrato. Y por último, tiene la característica que se van a ejecutar de manera automática. Entonces aquí no se va a esperar a que yo diga que fue así o que fue allá, sino con la información del oráculo se ejecuta la información del contrato. Y punto. ¿Por qué puede existir este sistema? O digamos, los programas de computadora existen desde hace muchos años, existen desde los años 60 y evolucionaron en los años 80 y hoy en día hay un boom de programación, pero realmente se habla de contratos inteligentes desde hace relativamente poco y es porque es muy fácil cambiar un programa y un programa difícilmente se podía convertir en un contrato. Con la aparición del blockchain, lo que se logra es que estos contratos inteligentes, con nuestra identificación de firmas digitales, ingresen en una base de datos, que es una base de datos distribuida, y una vez ingresados dentro de esa base de datos, se garantiza que ese contrato es inmutable, es decir, que nadie lo va a poder cambiar. Y es un concepto un poco contraintuitivo, pero la manera en la que se garantiza que es inmutable es porque se distribuye en todos los nodos de la cadena de bloques. Es decir, blockchain o la cadena de bloques o el registro contable distribuido, esos son los tres nombres que se le pueden aplicar, es básicamente una base de datos que en vez de estar en un solo computador, en un solo servidor, en un solo lugar, está en una gran cantidad de lados. Entonces, por ejemplo, el blockchain de Ethereum tiene más de 10.000 nodos, o sea, hay más de 10.000 servidores en todo el mundo, y cada uno de esos servidores tiene la misma información que está en todos los demás. Eso quiere decir que si aquí hubiera un servidor de Ethereum que tuviera un contrato entre la Universidad Libre y yo dijera, no, ¿sabe qué? Me voy a agregar 2 millones de pesos a mi contrato, y lograra hackearlo y meter esa información dentro del contrato, esa información no va a ser válida, porque yo tendría que ir a modificar los 10.000 servidores de Ethereum para que ese contrato quedara así en todos ellos. Entonces, parte de lo que le da la seguridad al blockchain es el hecho de que es una base de datos distribuida. Esa es la primera parte de la seguridad. Y la segunda es el sistema de cifrado que tiene. Porque entonces, si en el momento en el que se está creando y se transmite a todos los otros 10.000 nodos, esa información alguien la capturara y cambiara algo, pues alcanzaría a filtrarse esa información distinta dentro de los 10.000 servidores. Lo que tiene es un sistema de cifrado criptográfico que hace que esa transmisión hacia los 10.000 o los nodos que sean, sea imposible de modificar. Ya, digamos, uno podría entrar a mirar cómo es la criptografía y también es muy interesante, pero lo importante es que tiene esas dos características, que es distribuida y que tiene cifrado. Y esos bloques, lo que hacen, o lo que le llaman bloques, es que ese sistema cada 10 minutos está recolectando cuáles fueron los contratos que se quieren ingresar, se pasa por unos algoritmos que hacen el cifrado y cuando ya todos están de acuerdo, ingresa a la cadena de bloques y se vuelve inmutable. Los contratos inteligentes son un concepto, como les digo, como concepto no es tan nuevo, tiene alrededor de una década, pero la implementación está sucediendo ahora mismo, o sea, es algo que está sucediendo en los últimos 2-3 años. La idea original es de Nick Szabo, que es un criptógrafo científico de datos que es de los más famosos y de los más influyentes en el mundo de los criptoactivos, y tuvo la idea de crear un contrato inteligente con el conjunto de promesas y darse cuenta
que el blockchain y ese esquema de datos específico permitía crear un sistema viable para hacer estos contratos inteligentes. Yo quiero irme directamente a un ejemplo para que podamos entender a qué nos referimos cuando decimos que el blockchain nos permite hacer contratos inteligentes. Piensen en un productor de flores en Cajicá. Este productor específico, que se va a llamar Pedro, está preocupado por la temporada de las heladas y decide comprar un seguro que se ejecuta en un smart contract, es un contrato autoejecutado. Entonces, hay una persona, se llama Pedro, hay una empresa aseguradora que se llama Flores Seguras, y entre ambas se van a poner de acuerdo que el servicio del clima, suponiendo que el IDEAM tuviera un servicio web oficial y cifrado, va a ser el oráculo para este smart contract. Entonces, Pedro entrega su firma digital, Flores Seguras entrega su firma digital, ambos se ponen de acuerdo que el servicio del clima va a ser el sistema oficial, van donde un abogado, que en este caso es un abogado que sabe de smart contracts, y en vez de escribirles un contrato en papel y tinta como hacemos hoy en día, les va a escribir un contrato en Solidity, o específicamente se lo va a escribir a Flores Seguras en Solidity, de manera que Flores Seguras solamente tenga que recibir la firma de Pedro y entre los dos van a aceptar y va a entrar en el blockchain. Una vez que entra en el blockchain, el contrato queda almacenado y queda en ejecución, de manera que todos los meses queda automatizado que de la billetera de Pedro, que puede ser o una cuenta de ahorros o una billetera virtual con criptoactivos, se va a realizar el pago automático a Flores Seguras por el periodo que se haya establecido en el smart contract, y en el momento en el que el IDEAM diga que en esa zona geográfica específica hubo una helada, automáticamente se le va a realizar el pago al productor de flores. Este tipo de contratos hoy en día son una realidad, son una frontera. Realmente el hecho de que sean o no sean legales pues depende de lo que esté escrito en el contrato más que del hecho mismo de que sean inteligentes o no, pero sí representan un cambio gigantesco en la manera en la que entendemos las relaciones comerciales. Uno de los principales cambios, por ejemplo, era, yo les decía que este dinero que acá represento con este icono puede ser nuestras cuentas de ahorros, pesos normales, y en ese caso habría un banco de por medio entre los dos, porque él tendría que tener una cuenta de ahorros y Flores Seguras tendría que tener una cuenta corriente, una cuenta de ahorros. Pero una de las formas más disruptivas es que esto no sea dinero en pesos o en dólares, sino que sea un criptoactivo. Es decir, que Pedro decida comprar Ethereum o decida comprar Bitcoin y Flores Seguras también, y en ese caso no hay ninguna autoridad en el medio. Es decir, estos pagos ni siquiera se verían digamos, limitados o no habría responsabilidad de ningún tercero. Es casi que la primera vez en la historia que se pueden crear contratos entre dos entidades sin que haya ninguna autoridad en el medio, sin que haya un banco o un notario, absolutamente nada. Es puramente lo que está escrito en el código, es cómo se va a ejecutar. Eso tiene riesgos y tiene ventajas y sin duda tiene desafíos gigantescos para todos los que trabajamos en política pública. Bueno, hay muchos beneficios. Hay beneficios de estandarización. El hecho de que todas las condiciones estén estandarizadas y se tenga certeza, pues hace que pueda ser un
un gran beneficio de este tipo de contratos. La seguridad. Hoy en día, como les decía, el sistema de blockchain es absolutamente seguro, y una de las maneras más fáciles de comprobar que es seguro es que los blockchain dependen o se valoran de acuerdo a cuántos activos están ejecutándose en un blockchain. Hay blockchains como el blockchain de Ethereum o el blockchain de Bitcoin que hoy en día alcanzan los cientos de millones de dólares, y si alcanzan esa valoración es porque no han sido hackeados. En el momento en el que hubieran que sea solo un hackeo de cualquiera de esos blockchains, el valor sería cero. Y uno muchas veces escucha que no, que hubo un fraude en Bitcoin, que le robaron unas criptomonedas a una persona o a una empresa, pero lo que hay que entender en ese caso es que nunca se ha penetrado ninguno de los blockchain. Lo que se ha penetrado es las billeteras de las personas. Es la diferencia entre que robaran un banco y que robaran la cuenta de una persona, no la cuenta, sino la billetera específica, la que yo tengo en el bolsillo. Lo cierto es que en lo que llevan existiendo, que también ya van para una década, ninguno de los blockchains ha sufrido o ha podido ser penetrado. Entonces el sistema base en sí es extremadamente seguro. Economía y velocidad. Los tiempos en los que se ejecutan los contratos o en los que se hacen los pagos podrían llegar a ser inmediatos en tiempo real. La certeza de qué es lo que va a pasar. Aquí no estamos dependiendo de cómo una persona interpretó una de las cláusulas del contrato o qué significaba. Aquí se ejecuta lo que decía en el código de manera automática y autónoma. Obviamente con este tipo de contratos empiezan a aparecer nuevos modelos de negocio que antes no eran posibles, y se cree que seguramente habrá una explosión de modelos de negocios nuevos que no logramos imaginarnos hoy en día. Y lo otro es que se podrían hacer también innovaciones regulatorias. Es decir, la manera en la que se hace el control y la vigilancia hoy en día es una manera de observar qué está sucediendo y luego pasar por todo un proceso y eventualmente llegar a multas. Si se pudieran hacer contratos inteligentes entre las autoridades de control y los vigilados, lo que pasaría es que en el momento en el que se incumpla uno de los cursos de acción, pues automáticamente el contrato ejecutaría una multa o entregaría una información o iniciaría un proceso. Entonces hay una gran oportunidad de innovación regulatoria en contratos inteligentes. Es el ejemplo del que ya hablamos. Entonces, dos aspectos importantes es que uno, este tipo de contratos serían inmutables. Aquí no es como que venga, hacemos un otro sí y cambiamos el blockchain para cambiar la cláusula 3. Aquí no habría ninguna posibilidad de hacer eso. Como les digo, eso tiene cosas buenas y cosas malas. Y el secreto contractual, digamos, también podría haberse comprometido, porque como el blockchain entra de manera pública en todos los nodos del blockchain, si bien yo no voy a saber quiénes fueron las partes de ese contrato, porque van a ser firmas digitales, y no voy a poder saber quién es el dueño, en principio no sabría quién es el dueño de esa firma digital, lo cierto es que todos tendríamos todos los contratos de todo el mundo, ¿sí? Si yo tuviera aquí un nodo de Ethereum, yo podría entrar a mirar cuáles son todos los contratos, no sé quién firmó entre quién, pero yo tendría todos los contratos del mundo. Entonces es algo bien curioso. Y por ejemplo, parte de lo que se está haciendo para poder ejecutarlos, como hoy en día hay tantas normas, por ejemplo bancarias, que obligan a decir quiénes son realmente las partes del contrato, lo que se hace es que antes de firmar estos contratos de manera digital, cada uno entrega a las autoridades a quién corresponde la firma digital, ¿cierto? Entonces la firma digital número 1.000.000XX corresponde a Felipe Sarmiento, de manera que las autoridades puedan entrar al nodo y mirar realmente cuáles son los contratos que corresponden a Felipe.
Bueno, hay una gran cantidad de evoluciones que vendrían con este tipo de smart contracts. El desarrollo legal, por ejemplo, que se tendría que hacer es muy grande. La posible no identificación de los responsables, la protección del sigilo bancario, y bueno, para mí también un cambio en los currículos de educación, ¿no? Hasta qué punto los ingenieros de software querrán especializarse en qué pueden escribir en un smart contract y qué no, y hasta qué punto les va a caer responsabilidad por escribir en un contrato inteligente algo que no era legal, hasta qué punto los abogados querrán entrar en el mundo de la programación y empezar a hacer contratos inteligentes en un lenguaje de programación que aunque es sencillo y se llama Solidity, pues hasta ahora es algo que ha sido un poco ajeno a las carreras más jurídicas. Y pues la cantidad de dificultades que se tienen para poder aplicar los smart contracts, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la autoridad administrativa que resuelva los conflictos entre las partes? Porque, listo, se va a ejecutar de manera autónoma, pero ¿qué va a pasar cuando surja un conflicto? Ya se ejecutó, ya no hay nada que hacer. ¿Y a quién le va a caer esa responsabilidad? En caso de fallas del sistema operativo, defectos en el programa, de nuevo, ¿quién va a ser el responsable cuando no fueron las partes, sino fue el oráculo o una parte específica de cómo se estaba ejecutando el blockchain la que falló? Efectos en los derechos de propiedad, también los procedimientos judiciales. Yo no sé, no me imagino tampoco cómo podría llegar a pasar en el futuro que llegara a una corte, cómo el sistema judicial podría analizar esto. Sentencias de laudos arbitrales respecto a las transacciones usadas. Bueno, en realidad es una frontera. Esto ya está sucediendo. Sí hay contratos inteligentes ejecutándose. Hay muchas entidades bancarias, sobre todo en Asia y en Estados Unidos, que están empezando a hacer una buena parte de sus transacciones a través de contratos inteligentes. Y pues, a pesar de que todavía hace falta un desarrollo grande en el tema regulatorio y en el tema de llegar a tener la confiabilidad absoluta en este tipo de sistemas, las posibilidades de ahorro, de eficiencia, de ejecución que tienen son tan grandes que hay que empezar a estudiarlas. Yo creo que desafortunadamente el tema del Bitcoin se ha llevado la atención y los criptoactivos se han entendido como un movimiento especulatorio en muchos sentidos. Y realmente no se ha podido mostrar cuáles son todos los efectos que realmente podría llegar a tener el blockchain, los criptoactivos y los contratos inteligentes. Salir más allá de la discusión de cuál fue el precio que está teniendo el Bitcoin y entrar a mirar cuáles son los efectos que una moneda de este tipo, que una base de datos distribuida puede tener en la economía, es una responsabilidad que creo que tenemos todos. Obviamente hay riesgos, posible fraude, el hecho de que no se haya escrito de manera adecuada el contrato inteligente, costos de infraestructura. Hoy mantener un blockchain tiene unos costos altos y eso significa que cada vez que uno va a subir un contrato, pues tiene que pagar unos costos de transacción. Pero la verdad es que esto puede llegar a ser un cambio gigantesco en la manera en la que hacemos la contabilidad. Imagínense que los pesos, en vez de ser pesos colombianos, fueran criptopesos. Si eso pasara y si todo el mundo tuviera un smartphone, estoy pensando en un futuro relativamente lejano,
absolutamente todas las transacciones que hagan las personas quedarían en el blockchain. Y como les digo, eso no quiere decir que todos vayamos a poder saber qué compró Felipe Sarmiento a las 8 de la mañana, porque lo que va a quedar es una firma digital que probablemente cambiaría si yo cambio de teléfono. Pero lo que sí es cierto es que vamos a poder tener un sistema de impuestos absolutamente transparente, que sabríamos cuáles son los sectores de la economía que están creciendo. Tendríamos una información en la que sería prácticamente imposible que se realizara evasión de impuestos, corrupción. Entonces, hay que empezar a mirar más allá del tema de la especulación en los criptoactivos y pensar en cuáles son los efectos que puede tener tanto positivos como negativos. Y hasta aquí es el tema. Quería cerrar con este tema un poco de frontera, de que seguramente genera más preguntas de lo que genera certezas, pero les agradezco por haberme escuchado este tiempo y espero que les haya gustado. Muchas gracias. Quédate con este para poder. Bueno, muchas gracias, Felipe. Pues cada vez que pasamos cada una de las sesiones quedamos más y más sorprendidos sobre los retos que hay en este tema de innovación y tecnología. Has logrado algo que nos parece importante para la universidad, que es despertar la atención entre los que se dedican a las tecnologías respecto de las ciencias sociales y humanas, como es el derecho, y de los que se dedican a ciencias sociales y humanas, de los retos que tienen en relación con la tecnología. Y antes de pasar las preguntas, yo, pues desde mi disciplina, que es el derecho internacional privado, que es mi especialidad en la universidad, quiero hacer una reflexión y quiero preguntarte sobre esto. La universidad tiene un cisma, esta universidad, en relación con el acceso y la equidad de los derechos de las personas a todos. Digamos, para nosotros ese ha sido nuestra filosofía y nuestro postulado filosófico. ¿Cómo lograr que existan derechos en igualdad de condiciones y acceso en igualdad de condiciones a la gente? En el siglo XX, parte de los modelos de integración económica y del desarrollo estuvieron ligados obviamente a los procesos de globalización finales, en los que hubo muchos retos para el país en el desarrollo, como por ejemplo las infraestructuras, por ejemplo las carreteras. Entonces, en el comercio del siglo XX nosotros llegamos muy tarde en el desarrollo, en cuestiones de desarrollo. Es decir, hoy Villavicencio está sin acceso porque solo tenemos una carretera, porque la despensa está de ese lado y nosotros somos los consumidores, pero no podemos acceder a la despensa porque evidentemente solo hay una carretera. Entonces, si llegamos tarde a ese proceso de desarrollo del siglo XX, que además está en este momento atornillado con unos tratados de comercio tan exigentes, pues obviamente el miedo es peor con relación al comercio digital, con relación a la economía digital. ¿Por qué? Pues porque nos da miedo volver a ser nuevamente un país en desarrollo que tiene todas las dificultades para acceder de verdad a modelos de crecimiento económico y a modelos de desarrollo, como las otras potencias han podido conseguirlo. Entonces la pregunta va en el sentido de, tú estás en las mesas de política pública de este país en relación con este tema, y probablemente el tema de la equidad en el acceso, que es uno de los temas que está en esta cátedra, pues es un tema que es recurrente, que en concreto, que ya hemos podido hablar a gente aquí sobre el tema del acceso, pero en concreto, ¿cuáles son los retos de la equidad en este tema de comercio digital? Pues nos va a pasar lo mismo que nos está pasando hoy con Villavicencio. Entonces no vamos a tener un comercio digital visto en la teoría muy bonito, pero digamos, ¿cómo logramos transformar, digamos, cuál es la disrupción en este aspecto en relación con el desarrollo para nosotros
y qué vamos a poder conseguir. En derecho internacional privado hay un modelo de armonización de políticas que lo trajo la OCDE y que es un mandato, digamos, para el país de armonizar política pública, armonizar legislación, etc. No sé si en comercio digital, me imagino que habrá, digamos, políticas de armonización con todo el mundo, que no sé si nosotros podamos llegar a eso o no. ¿Cómo es el país? Es un país que no ha terminado de crecer en relación con el comercio. El comercio exterior es un comercio que ha motivado el desarrollo. Y entonces en este siglo XXI, ¿cómo va a ser esa motivación para el país? Esa es mi... No, una muy buena pregunta y algo muy pertinente, y es el tema de la equidad en la economía digital. Y tú lo decías bien, parte primero del acceso. Desafortunadamente, Colombia es un país muy desigual en nivel de acceso. Pasa lo mismo que pasa con las carreteras, la infraestructura de comunicaciones no es nada distinta al resto de las infraestructuras. Uno viene a Bogotá y en Bogotá hay tecnología LTE, 4G, si uno se va al Parque La 93 hay esta tecnología 4.5G, o sea que si uno tiene un Samsung Galaxy S10 o un iPhone Max, le descarga a casi 300 megabits por segundo. Pero va uno al Chocó, va uno a las regiones y hay máximo tecnología 2G. Olvídese de los datos. Entonces, ahí lo que ha pasado es que la política de comunicaciones ha sido una política muy abierta, muy entregada a los mercados, que ha sido, a mi juicio, bastante eficiente en esta primera etapa. Y lo que ha pasado es que se le ha dado la libertad a los operadores de comunicaciones de desplegar su infraestructura donde la quieran desplegar. Y obviamente la despliegan en los lugares donde hay más clientes, donde el poder adquisitivo es más alto, y eso termina generando que hayan regiones del país que queden con niveles de conectividad más bajos. Entonces lo que tiene que pasar es que la política de conectividad, está bien que le entregue esa libertad a los sectores privados, pero tiene que tener un compromiso de conectar todo el resto de las regiones. Allá donde el mercado no es suficiente, la política pública tiene que llegar. Las redes con subsidios de los operadores o con subsidios del gobierno también tienen que entrar, y eso hace parte de lo que se busca, por ejemplo, con la reforma que les decía, la 1341, esa ley TIC que tanto han escuchado, que decían que tenía también censura y que tiene cosas que pueden gustarnos o no gustarnos, también tiene algunos elementos que incluyen cómo se va a conectar esas secciones del país. Y les adelanto el mecanismo en el que está pensando el gobierno es, hay una banda de espectro que se llama la banda de 700, que es una banda, el espectro es como un insumo para las comunicaciones, es como decir el agua cuando uno entrega una licencia de pesca. En el mundo de las comunicaciones, el territorio marítimo equivaldría como al espectro. Entonces, ese espectro o ese pedacito de mar es como si fuera muy rico en peces, porque tiene unas características de propagación y de cómo se pueden montar comunicaciones que son muy buenas, y los operadores estarían muy interesados en adquirirlo. Lo que se les está pensando es en decir, no me pague o no me pague lo que me pagaría por esta banda de 700, sino que más bien vaya y conecte a La Guajira y entrégueme tantos kilómetros cuadrados conectados con 4G en La Guajira y más bien no me pague lo que… 700, eso se llama un mecanismo de contraprestaciones y es lo que se está poniendo en marcha también en la próxima subasta de 700 y en la reforma a la ley 1341. Y en general eso es la primera parte, no basta con eso, eso es darle acceso. Pero aparte de darle acceso a las personas, hay que educarlas, hay que hacer que se apropien de la tecnología. Y ahí hay otra responsabilidad completamente distinta de cómo se está educando a las personas en el país, qué servicios se les están enseñando a utilizar. En muchos países del mundo hoy en día parte del currículo de educación básica, primaria y secundaria incluye programación. Y cuando uno ve los desafíos a los que nos vamos a enfrentar en las próximas décadas,
es casi irresponsable que no haga parte del currículo de educación básica la programación. Y ese es el segundo nivel, y el tercer nivel pues ya depende de cada uno a mi juicio, y es cómo ejercemos nuestra ciudadanía digital y cómo nos apropiamos del acceso y de las habilidades que hemos adquirido para llevar adelante el bienestar a todos. Y no sé si haya preguntas del público, por favor. Sí. No sé dónde están los monitores, supongo que deberían estar aquí. Pero por favor, habla de fuerte. Buenos días, mi pregunta iba enfocada ya más que todo a lo que hablaste de comercio electrónico internacional, que pues se pierden muchas ventas por esa confiabilidad que entregan tanto de la prensa que presenta el comercio como el mismo Estado, por decirlo así, las empresas de envío. Entonces, ¿qué herramientas alternativas se podrían considerar tanto de lo privado como de lo público para pues, potenciar esa seguridad o brindar esa seguridad al usuario del comercio electrónico? Yo conozco que, por ejemplo, empresas como PayPal trabajan con empresas ya, por ejemplo, que es Gearbest, que lo que hace PayPal es que, por ejemplo, hace el usuario el pago por este medio y, por ejemplo, si su pedido no llegó en cierto tiempo o no llegó lo que quería, PayPal directamente retribuye el dinero que él invirtió o que él pagó y ya PayPal arregla con la empresa que no cumplió. PayPal maneja ese intermediario para darle la seguridad al cliente. Sí, lo que dices es cierto, y ese tipo de garantías que entrega PayPal y Amazon y los grandes comercializadores del mundo hacen que la gente se sienta mucho más confiada de comprar. Ahí hay dos efectos. Por un lado, hay un marco jurídico más desarrollado. Como les decía, el marco jurídico del comercio electrónico en Colombia tiene 20 años y no ha sufrido reformas fundamentales. Pero por otro lado, en Estados Unidos hay otro fenómeno, y es que Amazon, por ejemplo, es tan grande y alcanza una escala tan masiva que Amazon mismo puede dictar las condiciones a los que están vendiendo su plataforma. Entonces Amazon mismo le puede decir a Dell o a Gearbest o al que quiera: usted le tiene que dar a mis clientes garantía de 60 días, punto, si no, no venden Amazon. Y Gearbest tiene que estar en Amazon, así que está dispuesto a ofrecer esas garantías. Entonces yo veo dos fenómenos: uno por el lado de la libre competencia, y es en el momento en el que las plataformas, Mercado Libre por ejemplo ya ofrece ese tipo de garantías en Colombia, pero en la medida en que las plataformas empiezan a tener un tamaño más grande, pueden ofrecer ese tipo de garantías porque empiezan a poder utilizar su poder de mercado para implantarlas y ofrecerles esa seguridad al usuario. Y por otro lado, pues los instrumentos legales que hay que desarrollar, y que aquí tenemos unos temas de garantías y se ha desarrollado, pero aún así todavía tenemos que empezar a trabajar en ellos. Gracias. Buenos días. Para profundizar un poquito más en lo de las criptomonedas, exclusivamente en el Bitcoin, en donde no solamente al comienzo apareció el Bitcoin como una de las estructuras que usted presentó, sino que por la falta de reglamentación, entonces, en mis términos, Bitcoin Plus, y empiezan a haber una serie de inseguridades por muchas plataformas, por lo grande que se crean los bloques que vuelven a ser inseguras. Y si esa criptomoneda Bitcoin ha tenido acogida y en la actualidad está siendo acogida por el sistema bancario internacional, porque he tenido oportunidad inclusive de ver como unos cajeros que ofrecen como intercambios de moneda Bitcoin por productos. Bueno, digamos, las criptomonedas tienen, lo que tú comentas es que cuando se inventó la primera fue Bitcoin, pero después, como eso es un código, eso se puede replicar, se le puede hacer un fork, se llama. Entonces, hubo un momento en el que la gente que estaba desarrollando Bitcoin no estaba de acuerdo con cómo se estaba desarrollando. Dijeron: no, los bloques no deberían ser de 2 megas, deberían ser de 4 megas. No se pusieron de acuerdo y crearon otra criptomoneda que se llamaba Bitcoin Cash. Y entonces
ese proceso empezó a repetirse a lo largo de los años, empezaron a aparecer cientos y cientos de criptomonedas. Así que hoy en día tenemos muchos proyectos de criptomonedas y no todos son tan seguros como Bitcoin. Bitcoin, hay que decirlo, el blockchain de Bitcoin es extremadamente seguro. Como les decía, nunca ha sido hackeado. Pero sí hay otras criptomonedas porque en últimas cualquiera puede crear un código y lanzar su criptomoneda al mercado. Ese es uno de los grandes problemas que se han visto, ha generado mucha inseguridad, eso no es un mercado que esté regulado. Y lo que tú decías frente a la adopción en mercados internacionales, los cajeros los puede montar cualquiera. Si ustedes quisieran, podrían montar un negocio de cajeros de Bitcoin y es simplemente comprarlo, conectarlo a internet, cargar efectivo y cobrar por la transacción, que en últimas es como si fuera una casa cambiaria. Una casa cambiaria en el tema del Bitcoin pues es simplemente un cajero. Entonces ahí realmente no es que haya una adopción de los mercados financieros internacionales. Los mercados financieros internacionales están apostándole a crear sus propios blockchains, a crear sus propios criptoactivos, porque obviamente el hecho de que se puedan crear una serie de transacciones en todo el mundo sin que hayan bancos ni gobiernos en el medio es más una amenaza que algo que ellos quieran adoptar. Crear un sistema financiero que no dependa ni de bancos ni de gobiernos, pues digamos es demasiado disruptivo y no, en este momento no es algo que estén analizando los mercados financieros internacionales, pero sí JP Morgan, por ejemplo, está creando su propio blockchain. Hay varios bancos que se unieron a una alianza que se llama la Alianza Ripple, en la que ellos mismos están creando su blockchain para servicios financieros que involucra un banco, es un blockchain privado que no tendría acceso público como si tiene el resto de las criptomonedas que se han hecho famosas hasta ahora. Bien, pues muchísimas gracias Felipe por su conferencia y a todos ustedes muchas gracias, los esperamos en la siguiente sesión.